Hegemonía recargada. Delcy alinea la comunicación oficial bajo nuevo relato. Represión invisible. El nuevo plan denunciado por la oposición. Silencio sepulcral sobre Bolívar. Gobierno encargado centra su atención en la doctrina militar. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este jueves 11 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez y como siempre es un placer acompañarlos. Comencemos. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez reordena su férreo control y hegemonía comunicacional con Miguel Pérez Pirela al frente. Los medios públicos pasan de estar coordinados a quedar alineados bajo una misma línea política. Vender aceptación entre venezolanos, donde hay reacomodo de poder y defensa de la verdad, donde persiste el control del relato. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez sigue moviendo sus piezas para reorganizar a la administración en torno a su agenda. El ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, anunció que las televisoras, emisoras de radio, prensa y plataformas del Estado y bajo poder del chavismo pasan a depender de su despacho e idea política. Un solo jefe, una sola narrativa. Radio, prensa y televisión se integran hoy al Ministerio de Comunicación e Información para llevar la noticia a donde quiera que estés. Un solo sistema, un pulso, para tejer la verdad que nos une. En la actualidad, los medios estatales ya funcionaban dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos. El órgano agrupa televisión, radio, prensa y plataformas digitales vinculadas al aparato oficial. El giro es que ahora quedan bajo una conducción política más cerrada. ¿Esta alineación de los medios públicos es una simple reorganización administrativa o puede leerse como el intento de imponer nuevas narrativas bajo la hegemonía comunicacional que ya el oficialismo mantiene? Sobre este tema conversamos con el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas. No es un simple trámite administrativo, realmente esto es la profundización y el perfeccionamiento de la hegemonía comunicacional a través de un fenómeno que podemos denominar mimetismo institucional y centralización absoluta. Vamos del control de medios a la unificación del relato. Ahora, lo que presenciamos en este momento con este solo sistema es una fase superior. Yo diría que la fase de homogenización total del mensaje. Ya no basta con que los medios públicos coexistan, sino que ahora deben operar como un único cuerpo orgánico, ¿no? Con un solo pulso. Leyendo el contexto de la actual Venezuela, la tercera ola del chavismo podría recargar y reestructurar su hegemonía comunicacional. El mensaje es claro: presentar continuidad autoritaria como renovación, reacomodo de poder como encuentro nacional y control del relato como defensa de la verdad. Pérez Pirela, que llegó al cargo apenas 13 días después de la captura de Nicolás Maduro, encaja con ese objetivo por su corte de confrontación ideológica sin incomodar y comunicación política estratégica. Busca blindar la narrativa oficial, el relato oficial, frente a los propios desafíos informativos del siglo XXI. Este movimiento ocurre en un marco comunicacional desigual. Mientras los medios públicos reciben línea, recursos y plataforma, los medios independientes no complacientes siguen enfrentando bloqueos, cierres, amenazas administrativas o incluso exclusión del acceso oficial. La transición de una censura punitiva directa a una censura, llamémosla estructural y digital. Por supuesto, esto es más sofisticado. Ahora, podemos hablar de la paradoja de la libertad aparente. Es cierto que el ciudadano común hoy siente que hay más libertad. Sin embargo, esto no es otra cosa que un espejismo de apertura. El ecosistema ha sido desplazado, digamos que deliberadamente, hacia el infoentretenimiento y la despolitización, mientras que el periodismo de investigación y la cobertura política dura sigue, digamos que rigurosamente cercada, ¿no? El chavismo se reorganiza, gerencia el poder y se replantea su subsistencia. La hegemonía comunicacional no desaparece, se rediseña. Si antes el relato defendía a Maduro, ahora busca blindar a Delcy Rodríguez y presentar el reacomodo interno como normalidad política. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy.
La presunta ofensiva contra el niño guerrero ha desatado una crisis en Bolívar. Mineros protestan tras operativos y órdenes de desalojo. Pero, ¿tú qué crees? ¿Logrará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana capturarlo o escalar al conflicto? Henry Morillo cree que sí van a capturar al niño guerrero. Para Tibisay y Artigas deben limpiar toda Ciudad Bolívar, sacar a todos los delincuentes y que paguen por el ecocidio. Omar Baptista dice que el conflicto va a escalar independientemente de la captura del niño guerrero. Sin embargo, Zulay Rondón nos comenta que a esos les avisaron y obviamente se escaparon. Gracias a todos por participar. Seguimos con más. La oposición venezolana asegura que la transición enfrenta una amenaza cautelosa, estructuras de vigilancia, intimidación y persecución que, aunque ya no actúan como antes, continúan operando y podrían reactivarse si fracasa el proceso de cambio. María José Prado nos explica. La oposición venezolana advierte que el principal desafío de la transición no es político, sino institucional. Denuncian que la maquinaria de control y persecución construida durante años sigue operando, aunque ahora de forma menos visible. El monstruo ha mutado de forma extraña, pero sigue allí. Ya no es la amenaza directa de detención, sino amenazas verbales, como si estuvieran esperando que algo falle en la transición para recobrar su forma represiva. Por eso queremos elevar el costo de estas prácticas, porque sabemos lo que ocurre en la sociedad venezolana. Según Orlando Moreno, persisten denuncias de seguimientos, listas negras, amenazas y mecanismos de intimidación contra dirigentes y ciudadanos. También alertó sobre la presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país. El partido político Vente Venezuela sostiene que mientras existan presos políticos y continúen funcionando estructuras señaladas por violaciones de derechos humanos, no puede hablarse de una transición plenamente consolidada. De esa misma forma, la organización prepara un informe para organismos internacionales y asegura que el riesgo de un retroceso autoritario seguirá presente mientras no se desmonten los organismos de inteligencia y persecución heredados del chavismo. El Parlamento pone la lupa sobre el Poder Judicial bajo una premisa. El Tribunal Supremo de Justicia debe dejar de ser el bufete de un partido político. Con el fin de las postulaciones, arranca un complejo filtro de mes y medio para elegir magistrados. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El Parlamento venezolano inicia el ciclo para la renovación del Poder Judicial. Tras concluir formalmente el proceso de postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional arranca una ruta crítica de 45 días para evaluar los perfiles de los aspirantes, una instancia clave para el funcionamiento institucional del país y para la resolución de conflictos políticos, electorales y constitucionales. Sin embargo, más allá del procedimiento legal, el proceso reabre el debate sobre la independencia del Poder Judicial venezolano. El diputado Pablo Pérez aseguró que el país necesita magistrados sin militancia partidista y capaces de actuar con autonomía frente a los distintos factores de poder. El parlamentario insiste en que la selección final debe someterse a estrictos filtros meritocráticos y auditorías ciudadanas. Porque nosotros necesitamos un poder judicial, un tribunal supremo que no sea el bufete personal de un partido político o el bufete de alguien que detente un cargo. Los magistrados tienen que ser autónomos. Más allá del debate institucional, la reforma judicial arrastra un peso macroeconómico definitivo. Pérez sostiene que sin jueces autónomos que garanticen una verdadera seguridad jurídica, será imposible atraer las inversiones nacionales e internacionales que el país necesita para superar la crisis. La falta de confianza en los tribunales sigue actuando como el principal freno para el aparato productivo. Nosotros estamos comprometidos con llevar un buen proceso. Vamos a estar informando, que es lo más importante. El comité va a estar informando permanentemente a la colectividad y a la sociedad qué es lo que va pasando en cada uno de los casos. La designación de nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer las instituciones. Sin embargo, mientras persistan las dudas sobre la independencia judicial, cualquier renovación corre el riesgo de ser percibida como un simple reacomodo del poder y no como una transformación real del sistema de justicia. A la vez que persisten los reportes sobre una amplia movilización de efectivos militares en el sur del estado Bolívar, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial sobre el alcance de estas acciones, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión con el alto mando militar para evaluar el plan de 100 días para la operatividad integral y la doctrina militar. Juliana Palmar con la información.
En medio de los reportes provenientes de comunidades del estado Bolívar sobre el despliegue de convoyes y efectivos militares en zonas del denominado Arco Minero y el silencio total del gobierno, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión estratégica con el alto mando militar para revisar el avance del plan de 100 días para la operatividad integral y la doctrina militar. Con estas acciones estratégicas enfocadas en la seguridad y la defensa integral, la nación se consolida como un territorio de paz mediante el propósito de cuidar su legado y defender los derechos de una Venezuela libre y próspera a través de la Unión Cívico-Militar Policial. Según la información oficial, la evaluación busca consolidar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional bajo la doctrina bolivariana. En la jornada participaron el ministro de la Defensa, Gustavo González López, el comandante estratégico operacional, Rafael David Prieto Martínez, y los comandantes generales de los distintos componentes militares. Por su parte, el alcalde de Callao, en el estado Bolívar, Jesús Coromoto Lugo, reportó total normalidad en el lugar, luego de las operaciones militares en el Arco Minero, pero hizo un exhorto al gobierno nacional. Aquí hay una total paz, no hay zozobra. Ayer había mucha preocupación con lo que estaba ocurriendo en El Dorado y que realmente el llamado para el gobierno es que aquí hay que respetar el derecho al trabajo, el derecho a lo que es los derechos humanos del trabajador, y que un arco minero que tenía que contemplar todo esto que está sucediendo, que es la organización minera, donde el minero tenga un espacio donde pueda trabajar respetando el medio ambiente, respetando las normativas, no trabajar con mercurio. Eso es una respuesta que tiene que dar el gobierno, porque estos son municipios que viven de la minería. El caso del Callao tiene oro para 200 años, vamos a seguir viviendo de la minería, pero que hay que normalizar la minería en el estado Bolívar. Aunque desde hace varios días persisten versiones sobre operaciones de seguridad en el sur de Bolívar, dirigidas contra estructuras vinculadas a la minería ilegal y grupos armados, las autoridades no han ofrecido detalles públicos sobre estos procedimientos. El encuentro con el alto mando militar ocurre en un contexto de creciente expectativa sobre los resultados y objetivos de las acciones militares desplegadas en la región. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Madres piden libertad para sus hijos que consideran presos políticos. Trabajadores petroleros exigen mejoras laborales. Adultos mayores claman pensiones justas. Las protestas resurgen en una Venezuela ya sin la mano severa del derrocado Nicolás Maduro. Veamos. Sin la mano férrea de Nicolás Maduro, las protestas han resurgido en Venezuela. En las últimas semanas ha habido manifestaciones de trabajadores petroleros exigiendo mejoras laborales, adultos mayores clamando por pensiones justas y madres pidiendo libertad para sus hijos que consideran presos políticos. ¿Qué es lo que se le pide al gobierno? Una jubilación, unas pensiones dignas para este personal. La represión durante el gobierno de Maduro registró centenares de muertos. Tras su cuestionada reelección en 2024, miles de personas salieron a protestar, pero ante los arrestos masivos, el miedo se propagó por las calles y las manifestaciones se apagaron. La situación cambió luego de la caída de Maduro en enero, tras ser capturado durante una incursión estadounidense. Este miedo yo lo manejo de una manera con mucha fe, que vamos a salir adelante, porque ya hemos perdido tanto que ahorita nosotros salir a la calle es como un logro más, de que no vamos a quedarnos sentados, sino que vamos a salir porque tenemos que seguir luchando. No, antes no se podía, antes lamentablemente no se podía, porque si usted alzaba la voz, si usted decía, si usted salía a la calle a protestar, usted sabe que se lo llevaban preso. Y lamentablemente ya el miedo se perdió. Aquí no hay miedo, aquí lo que hay es fuerza, valor y fe y resistencia, y resistirnos fuerte porque ya basta. Con Maduro preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, el poder fue asumido por Delcy Rodríguez, su ex vicepresidenta, que gobierna bajo la presión de Estados Unidos. Para los activistas, el gobierno se cuida ahora del costo político de reprimir. Tenemos la conciencia de que en este momento ellos quisieran reprimir, que no han dejado de tener ese apetito voraz
por la persecución hacia los disidentes. El problema es que saben que hay un costo político mucho más alto en este momento, y eso también lo entiende la población, la sociedad civil. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las manifestaciones aumentaron un 144% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025. La lista de reclamos es larga: fallas en los servicios públicos, mejoras salariales, elecciones presidenciales. De todas formas, los analistas creen que actualmente se vive un tiempo de incertidumbre y ambivalencia. El 3 de enero creo que generó una serie de situaciones y generó una serie de posibilidades, pero también generó muchos interrogantes. Entonces, ahí creo que nos vamos debatiendo entre la posibilidad de dar pasos, pero todavía con miedo, también con desconfianza, porque también se ha visto que se ha querido abrir puertas y después otras se cierran con mucha más fuerza, ¿no? El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social advierte que la represión pasó a formas más sofisticadas, selectivas y menos visibles. Activistas han reportado breves detenciones arbitrarias durante las manifestaciones. Dicen que el aparato represivo se mantiene, lo que los mantiene alerta. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal en materia internacional. Por estas razones, España dejará de dar y renovar residencia temporal por razones humanitarias a venezolanos. Este viernes 12 de junio, España dejará de otorgar y renovar las residencias temporales por razones humanitarias tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, una medida que impacta directamente a unos 240.000 venezolanos regularizados bajo este esquema desde 2018, quienes ahora deberán migrar a otros permisos de trabajo y residencia. Bajo este nuevo marco legal, el gobierno español implementará un triaje común de la Unión Europea y un procedimiento fronterizo express de máximo 12 semanas para migrantes irregulares, quienes deberán permanecer retenidos en instalaciones habilitadas hasta que se resuelva su caso, acelerando la expulsión de quienes vean denegado su asilo y endureciendo la recopilación de datos mediante el sistema Eurodac, aunque el Ejecutivo descartó la creación de centros de retorno en terceros países por dudas sobre su legalidad. Uno de los detenidos por la Operación Tokio reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile. La declaración de un testigo reservado clave de la Operación Tokio desarticuló la estructura del Tren de Aragua en Chile al revelar un organigrama criminal que rinde cuentas directamente a Héctor Niño Guerrero desde Venezuela y que logró desviar más de $85 millones en ganancias ilícitas. En su impactante testimonio, el sujeto no solo detalló cómo la megabanda controla comunas enteras de Santiago mediante extorsiones, el cobro de vacunas y el sometimiento de delincuentes locales, sino que además delató con nombres y alias a los ejecutores materiales del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, confesando que los propios implicados celebraron el crimen en un asado antes de intentar huir del país. México amanece entre ilusión y tensión a horas de acoger su tercera Copa del Mundo. México se convierte este jueves en el primer país de la historia en albergar 3 Copas del Mundo al inaugurar el Mundial 2026. Sin embargo, la histórica fiesta deportiva arranca en medio de una fuerte tensión debido a marchas de colectivos sociales y facciones magisteriales que amenazan con boicotear la jornada. Para contener el colapso y garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum decretó la suspensión de clases y el teletrabajo gubernamental en la capital, mientras las autoridades despliegan a más de 5.000 policías en un operativo especial frente a manifestantes que buscan marchar hacia el estadio para visibilizar sus demandas ante el mundo. Amigos, recuerden que tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.